Gracias, Padre Celestial, por este día, Señor. Nos alegramos, nos gozamos, Señor, porque sabemos que estás con nosotros y te mueves donde quiera que vayamos. Te pido, Santo Espíritu de Dios, que llenes por completo este lugar, que alertes a mis hermanos, Señor, para que estén atentos al mensaje que tú quieres que ellos reciban hoy. Y que esa palabra, Señor, poderosa, como todo lo que viene de ti, se siembre como esa semillita en sus corazones, Señor, y que dé fruto al 100%, Señor. Que ellos tengan tanto con esta palabra, tengan tanto el hacer, el querer como el hacer. Perdón la interrupción. Bueno, nuestra prédica de hoy se llama así, como está proyectado, nuestra historia de vida. La historia de vida de una persona se da desde el momento en que nace hasta el día de hoy. El mañana no, porque mañana es futuro y solamente Dios lo conoce. Así es que nuestra historia de vida se da desde el momento, desde el día mismo en que usted nació hasta el día de hoy. Esa historia de vida tiene múltiples vivencias, múltiples acontecimientos, múltiples historias y cada quien, es imposible de que cada quien las recuerde todas o las pueda enumerar porque son demasiadas. Pero hay un hecho en la historia de vida de cada uno de nosotros que marca la diferencia, que nos hace nuevos. Iniciamos un proceso de transformación de tal manera que nuestra historia de vida se ve impactada por la historia de Jesús, que es un presente continuo, no tiene principio, no tiene final. El Señor Jesús nace del vientre de una virgen como un milagro extraordinario, comienza a vivir, crece en talla, en estatura y espiritualmente. Cada palabra que salió de la boca de Jesús impacta nuestra vida, muere en la cruz y los beneficios que se desprenden de la cruz también están con nosotros. Él nos redimió, Él nos restauró, Él perdonó nuestros pecados y podríamos decir, para que lo entendamos con claridad, que nos da un paso directo a la vida eterna. De tal manera que en nuestra historia de vida, la historia de Jesús nos transforma. ¿Por qué decidí llamar la prédica nuestra historia de vida? Porque resulta que durante los últimos días me encargué de monitorear, de seguir una serie de programas en la radio y en la televisión, por supuesto cristianos, para ver qué se decía en esos programas. Y en esos programas se decía o se dijo la verdad. Se habló siempre de lo extraordinario que es Dios con nosotros, de toda la bendición que viene de Él para nosotros, pero me llamó poderosamente la atención que no habían programas que hablaran sobre los deberes que tenemos nosotros como hijos de Él. Porque recordemos que Dios nos dio un espíritu de adopción. Él nos adoptó como sus hijos. Podemos exclamar, Abba, Padre, somos sus hijos. Él es nuestro Padre amado. Y todo hijo tiene deberes para con sus padres, de tal manera que mucho más nosotros, con ese amado Padre Celestial que nos ha guardado, que nos ha cuidado, que en los momentos de prueba nos ha sostenido y que nos da tanta bendición por medio de Jesús en la cruz. Entonces, analicemos cómo es nuestra historia de vida y cómo debería de ser. Hemos recibido muchísima bendición. ¿Qué hay en su corazón? La prédica es un tiempo de reflexión constante. ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Hay agradecimiento? ¿Esa bendición se devuelve en servicio al Señor?
o usted se guarda las bendiciones, las disfruta. Podríamos decir que muchas veces somos egoístas, porque mucha gente que está alrededor no conoce de nuestra boca todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Entonces, analice su historia de vida. Recibe, se lo guarda, lo disfruta o lo comparte. De hecho, esa historia de vida de cada uno de nosotros, impactada por la vida del Señor Jesucristo, nos permite brillar. La luz del Señor está con nosotros. La palabra de Dios dice en Isaías 61, dice el Señor, levántate. Quiere decir que muchas veces Él nos encuentra inactivos y postrados, pero el Señor hoy te dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Nuestra vida, cuando yo llamo, ha sido impactada, es que nuestra vida comienza a brillar. Nosotros tenemos una vida notoria. Nosotros, la gente que nos rodea comienza a descubrir en nosotros cosas, actitudes que ellos no tienen. Y muchas veces se preguntan, ¿cómo lo logró? ¿Cómo llegó esa cualidad y esa característica a su vida? ¿Cómo a pesar de las circunstancias adversas la persona se mantiene con fe, con esperanza? ¿Cómo lo hace? Mucha gente se pregunta eso, pero la verdad es que muchas veces no se enteran por medio nuestro que vivimos la presencia de Dios en nuestra vida, qué fue lo que nos ocurrió. Y el mundo nos necesita. Miren esa imagen. Fuiste llamado a brillar en medio de tanta oscuridad. Y el versículo de Mateo dice lo siguiente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que vean vuestras buenas obras. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Son las obras que el Señor ha hecho en nosotros que las proyectamos a los demás. Vamos a decir que no son nuestros propios méritos los que van a hacer que nosotros tengamos luz. No es si su posición socioeconómica, no es si su capacidad intelectual, no es si las personas que tienen poderío económico influencian, no es nada de eso. De hecho, nosotros ya no somos ni pertenecemos al mundo. Ya no vivimos en la carne, ahora vivimos en el Espíritu y sabemos que toda buena obra que sale de usted es porque el Espíritu Santo de Dios lo alienta, lo impulsa, lo lanza a compartir con los demás todo lo bueno que el Señor ha hecho en ustedes. No es por sus méritos propios, así usted no va a brillar. Podría brillar en el mundo, porque quien vive en la carne vive en el mundo, pero nosotros ahora vivimos en el Espíritu y estamos para llevar luz, para transmitirla a otros por todo lo que el Señor ha hecho en nosotros. El Señor nos apartó desde siempre para su servicio. Dice la palabra de Dios en Jeremías 1:5. Antes de formarte en el vientre de tu madre, ya te había elegido, dice el Señor. Quiere decir que desde antes de que nosotros viéramos crecer nuestra pancita, ya el Señor nos había elegido. Y antes de que nacieras, ya te había apartado y santificado. Nosotros tenemos un servicio a Dios desde siempre. Lo que pasa es que por diversas circunstancias nuestros pasos, nuestra senda se ha torcido. Pero siempre hemos vivido para el Señor y para servirle. Algo pasó, pero Él puede rectificar nuestros pasos.
Él puede hacer que en nuestra vida todo sea integridad y rectitud. Y puede hacer que también vivamos para Él y le sirvamos a Él. Isaías 42:7 dice: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. A eso estamos llamadas. Ese es el servicio. Mire, nosotros nos asustamos por muchas cosas que hay que aclarar. Una de ellas es la palabra ministerio. La palabra ministerio asusta. Y cuando nos hablan de ministerio, cuando nos entregan el liderazgo, los pastores, un ministerio en nuestras manos, la palabra nos suena más grande que nuestro propio conocimiento. No podemos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¡Wow! Un ministerio en nuestras manos, en una congregación, en el centro de Victoria Cristiana. Pero vamos a hablar todos un mismo idioma. Ministerio, esa palabra que para muchos es fuerte y grande, que escapa de nuestra posibilidad, significa servicio. Así es que Dios ha depositado en nuestras manos desde siempre un servicio, un ministerio, y el campo de acción es sumamente vasto. Su campo de acción es su propia familia. Su campo de acción es su cónyuge. Su campo de acción son sus hijos. Su campo de acción es el vecindario. Su campo de acción son los compañeros de trabajo. Muchos de esos compañeros de trabajo no creen. Muchos de esos compañeros de trabajo, lo digo porque lo viví, se declaran ateos. No creemos, pero usted en ese lugar nació para brillar. Usted en ese lugar nació para tener un ministerio. Usted en ese lugar necesita prepararse con la palabra. Necesitan entrar en intimidad con esa persona que el pastor Eric nombró el domingo pasado, que es la persona del Santo Espíritu de Dios. Él es el que lo va a guiar, Él es el que va a revelarle la palabra, que va a fluir con poder de su boca en determinado momento en estos ámbitos de acción. No le tengan miedo a la palabra ministerio, o no le tengamos miedo. Ministerio es servir, y a eso estamos llamados desde que el Señor nos eligió y nos apartó para las buenas obras, para que glorificáramos su nombre. Así es que todos tenemos un ministerio en nuestras manos. ¿A quién le hablamos? Dios lo dijo: id y predicad. Sean luz. ¿A quién? A toda persona. Imagínense que cuando Pablo y Bernabé predicaban en las sinagogas, los mismos judíos le volvían la espalda y no querían creer. Entonces, ¿qué les dijo el Señor? Está en Hechos 13:47. El Señor le dice a Pablo y Bernabé: te he puesto para luz de los gentiles. Ya no eran los judíos, eran los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Qué gente importante somos. Tenemos una vida tan notoria, tan destacada, tan extraordinaria que cumplir. Un día el pastor José Ángel, no puedo recordar el contexto, estábamos en una reunión y dijo una oración que a mí me tocó. Son esas oraciones que se quedan ancladas en el corazón y que no se olvidan. El pastor José Ángel dijo: es que ustedes no se lo han creído, por eso no se levantan, por eso no resplandecen, por eso no compartan el tremendo milagro que Dios ha hecho en sus vidas, por eso se lo guardan, por eso tienen temor, porque no han creído que donde quiera que vayan, Dios está con ustedes, y no han creído lo que se le dijo a Jeremías. No es que vas a armar todo un argumento humano, no es palabra de hombre la que vas a soltar en determinado momento, es palabra de Dios la que usted va a compartir. Por eso necesitamos todos prepararnos.
Oír la voz del Espíritu Santo de Dios, que es nuestro amigo, que se mueve con nosotros, que nos alerta, que nos lanza, que nos da palabra, que nos lleva al lugar donde está la necesidad para que hablemos. Pero muchas veces llegamos al lugar donde está la necesidad y pasamos de largo. Que lo haga otro, porque hay gente más preparada. Yo no. Yo reconozco la necesidad, pero la voy a comentar al pastor para que él vaya. No, señores, no, señoras. Dios nos llama a que nos preparemos. El Centro de Victoria Cristiana es una universidad de la palabra. Aquí en este lugar todos los domingos y en los múltiples cursos que la iglesia les ofrece son cursos de preparación. Son cursos para que ustedes crezcan espiritualmente. Son cursos para que usted vaya ahí donde está la necesidad y comience a brillar, porque a eso estamos llamados. A brillar. Nuestra vida no puede estar oculta. Nuestra vida tiene que ser exhibida. Tiene que ser exhibida, porque para eso hemos nacido. Tenemos que tener una vida, y yo apunté aquí algunos nombres de personajes reales. Recordemos que las historias que están en la Biblia son reales, no son leyendas. Hay gente que cree que los gigantes no existieron. Hay gente que cree que Dios no abrió el mar rojo para que su pueblo pasara y salvara de la esclavitud. Hay gente que cree que eso es una leyenda. Eso es una verdad. Por lo tanto, pensemos en los hombres de Dios que existieron miles de años atrás y comparémoslos con nuestra vida. De tal manera que yo les puedo decir que nuestra vida tiene que ser persistente, como aquella mujer que se arrastró, quitó, hizo lo imposible para agarrar apenas un trozo del manto del Señor Jesús. Esa persistencia es la que tenemos que tener. Tenemos que tener la valentía de Josué, de Caleb, la valentía de David, que vieron gigantes. Y yo no creo que se hayan quedado muy valientitos. Probablemente ellos se asustaron. ¿O es que no nos asustamos nosotros cuando tenemos una circunstancia adversa en nuestra vida? David, Josué y Caleb ante semejantes gigantes se asustaron, pero salieron corriendo. No, fueron valientes, fueron hombres de valor los que necesita Dios, dice alabanza. Ellos sabían que porque Dios estaba con ellos, ellos iban a obtener la victoria. Tenemos que tener la sabiduría de María, que siempre se mantuvo a los pies del maestro, absorbiendo toda aquella sabiduría que venía de Jesús. Tenemos que tener la fe de Abraham, que lo dejó todo, dejó posesiones, dejó familia para ir en pos de la promesa. Todo eso tenemos que ser. Tenemos que tener la determinación de Nehemías, que cuando le llegó la noticia, los muros de Jerusalén y las puertas están destruidas. El pueblo de Dios es vulnerable a la guerra. Los van a destruir. Nehemías no dijo, ay, qué triste, pero que lo haga otro. Nehemías se ha citado muchísimas veces en la congregación. Nehemías nunca dijo que lo haga otro. Nehemías recibió la mala noticia y se dolió. Su espíritu se dolió. Tuvo un poco de duelo, pero luego hizo lo que cada uno de nosotros tiene que hacer para brillar. Oró, ayunó, abrió su oído, atento a la dirección del Espíritu, y se fue y organizó grupos de gente, y en un tiempo récord, nunca antes visto, levantó los muros de Jerusalén. Nehemías marcó la diferencia. Nuestras vidas tienen que marcar diferencia. Nosotros somos canales de bendición. Nosotros somos agentes de cambio. Nosotros somos gente de luz que brilla y lleva la verdad de Jesús y su plan de salvación a las personas. Eso somos nosotros. Qué importantes que somos. ¿Se lo creen? ¿Se lo creen? Esa es la pregunta. ¿Es que acaso no lo hemos creído? ¿Es que acaso no lo hemos creído?
Hace poco estaba leyendo un estudio sobre Jabes. Jabes es un hombre que no se menciona mucho en la palabra de Dios, pero hizo una oración extraordinaria. Él dijo, no la voy a decir literalmente, pero él dijo, oh Dios, si me bendijeras. Yo creo que Jabes tenía como cierta incredulidad, porque usted dice, Señor, bendíceme, bendíceme. Pero él dijo, en el estudio que yo tengo, en la oración dice, oh Dios, si en verdad me bendijeras, quiere decir que Jabes tenía cierta duda, ¿recibiré o no la bendición? Pero Jabes continuó y dijo, Dios, si en verdad me bendijeras, si ensancharas mi territorio, o sea, todo lo que poseo se extiende, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para no sufrir, eso fue. Parece como que Jabes dijera, si lo haces te lo agradecería. Da la impresión que me da cuando él dice, si acaso me bendijeras. Y Dios lo hizo. Es que Dios tiene un corazón extraordinario. Dios tiene promesas que no están condicionadas, porque generalmente las promesas de Dios tienen una condición de parte nuestra. Nosotros somos obedientes a Dios, caminamos de acuerdo a las Escrituras, las estudiamos, tenemos una relación íntima con el Espíritu de Dios y es una condición importante para que la bendición de Dios se suelte sobre nuestras vidas. Una persona en desobediencia, alejada de las Escrituras y desconociéndolas, es muy difícil que pida y recibe. Pero lo que Jabes recibió en ese momento fue una bendición de Dios incondicional, que solamente muestra en determinado momento de nuestras vidas el derramamiento del corazón de Dios sobre nosotros. Pero la gente desconoce eso. La gente no sabe cuál es nuestro Dios, cuál es el Dios que servimos. La gente tiene que conocer, y nunca como antes, la realidad de nuestro país necesita hombres y mujeres de valor que se levanten y que brillen ante la oscuridad de muchos. ¿Cómo es posible que hoy veamos o recibamos información de que los suicidios de las personas, los índices de suicidio han crecido en forma alarmante? ¿Cómo es posible que hoy sabemos que los estudiantes de secundaria llegan con galletas hechas de marihuana? ¿Cómo es posible que al revisar los bolsos, los albeques de los niños en la escuela se encuentren armas punzocortantes? ¿Cómo es posible que los femicidios en este país, las muertes de mujeres por causa de agresión en sus hogares, haya crecido en forma alarmante? ¿Cómo es posible tanta cosa? ¿Y cómo es posible que todos nosotros callemos ante esa realidad tan cruda? Dios nos llama a brillar. Dios nos llama a brillar y nos dice en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Era lo que habíamos mencionado. Somos hijos de Dios, nada que temer. Él nos instruye, Él nos lanza. Como lo hizo Jeremías, tenemos que ser persistentes. ¿Saben qué quiere decir Jeremías? Jeremías significa Dios lanza. Jeremías fue una persona que fue llamada a brillar, a predicar en Jerusalén. Dios lo lanzó porque él no quería. Él quería permanecer callado. Él se excusó. Él dijo que era muy jovencito, que no tenía la capacidad, lo que mencionábamos antes. Nosotros nos descalificamos. No sabemos quién está con nosotros. Estamos discapacitados mentalmente. Generalmente la respuesta, ay no. Jeremías lo hizo, como lo hizo Moisés.
Pero a Dios no acepta excusas. No aceptó ni las de Jeremías, no aceptó las de Moisés. Y a través de estos dos hombres, que al fin y al cabo se dispusieron a servirle, Dios hizo milagros extraordinarios. ¿Considera usted que usted es diferente a estos dos personajes? ¿Considera usted que Dios no puede actuar en usted para que usted lleve la palabra de Dios, el mensaje de salvación, los beneficios de la cruz a personas y que usted comience a marcar diferencias en esas personas de tal manera que ellas comiencen a buscar del Señor y de repente los veamos aquí sentados como parte de la congregación del Centro de Victoria Cristiana? Hermanos, lo que necesitamos es bendición. Lo que necesitamos es levantarnos, brillar, resplandecer y compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que hacer tantísimos cambios en nosotros, tantos cambios en nosotros. A raíz de la oración de Jabes, que él dice, si en verdad me bendijeras, fui y busqué lo que significa la palabra bendición. Y es que nosotros, eso lo aprendí en mi trabajo. Yo trabajé en la Caja de Seguro Social toda mi vida profesional. Y los profesionales que estábamos ahí, dábamos por un hecho que toda la población hablaba nuestro lenguaje, que todos sabían que era esto, que todos sabían que era lo otro, y sobre esa base se montaban las campañas de publicidad, y resulta que nadie las acataba. ¿Por qué? Porque no las entendían. Entonces comenzamos a hacer estudios para ver si todos en los distintos conceptos de salud todos los entendían por igual, para que el mensaje llegara. Y sobre esa base se comenzaron a idear, a concebir las nuevas estrategias en salud y todo fue una maravilla. Bueno, igual podría pasar con nosotros. Ya yo expliqué qué significaba ministerio, una palabra que a muchos nos aturde un poco. Ministerio es servir. Dios ha puesto en nuestras manos un ministerio y hasta que usted no dé el paso, usted no podrá sopesar o valorar el potencial extraordinario que Dios ha puesto en sus manos. Entonces hay que dar los pasos. Bueno, pues yo busqué lo que significa la palabra bendición. Y la palabra de bendición significa. Y esto me interesa muchísimo, a mí me interesó muchísimo porque nosotros utilizamos la frase que Dios los bendiga, como una frase tan repetitiva, tan mecánica, tan cliché, de esas frases que se repiten y se lanzan sin pensarlo. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Pero usted se ha puesto a pensar, ¿qué está haciendo usted o yo cuando nos encontramos a una persona y le decimos que Dios te bendiga? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Verdad que no? Porque yo comencé a interiorizarme y llegué a la conclusión que no. Bendecir significa favorecer, significa honrar, significa otorgar dones y categorías especiales dentro de las congregaciones. De tal manera que si yo le digo a Jenny, que Dios te bendiga, no le estoy diciendo cualquier cosa, le estoy diciendo, Jenny, que Dios te favorezca, que Dios te honre, Jenny, que Dios te otorgue dones y te dé una categoría especial dentro de la congregación. Jenny, que Dios te permita brillar a donde te encuentres. Eso está usted diciendo cuando se acerca una persona y le dice que Dios te bendiga. De tal manera que tenemos que cambiar nuestra forma de actuar. ¿Qué hace usted cuando se topa a una amiga que no ha visto por mucho tiempo? En el lenguaje nuestro, ¿qué hubo? ¿Qué tal? Pura vida, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Y el chisme viene y el chisme va. Y ya cuando nos vamos, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, así como diciendo el chao. Vean todas las pequeñas cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida para comenzar a brillar. Para comenzar a brillar. Hace unas semanas atrás estaba yo en el Centro Comercial del Sur. Me bajo del carro, camino unos pasos
y me encuentro a una persona que hace muchos años yo la visitaba en la casa y le compartía la palabra. Y de buenas a primeras abrió su corazón y me comenzó a contar la cantidad de problemas que tenía con la jefatura. La habían despedido por una incapacidad, el jefe no le quería reconocer nada y yo pensaba dentro de mí, Espíritu de Dios, dame palabra, Espíritu de Dios, revélame. Otra persona estaría apoyada en su brazo llorando con ella. Ay, qué pena, pero ¿cómo te puede pasar eso? ¡Qué horror! Nosotros no somos así. Nosotros escuchamos con atención y soltamos la palabra. Soltamos la palabra que el Espíritu de Dios ha puesto en nuestro corazón en ese momento. Y yo le decía, ¿acaso has olvidado el Dios que está en tu interior? ¿Acaso has olvidado que tienes en el cielo al Señor de las causas justas? ¿Acaso has olvidado? Y al final de la conversación, ella me abraza y llorando me dice, gracias. Gracias porque voy diferente. Gracias porque algo pasó ahí. Gracias porque el Señor se manifestó y le dijo a esa mujer, yo tengo cuidado de ti. Haz lo que tengas que hacer, adora, pero yo tengo cuidado de tu causa. ¿Qué diferencia? También contando algo que me ocurrió a mí. Hace mucho tiempo, cuando la congregación estaba en el otro lugar, un domingo, una mujer se acercó a mí y me dijo una palabra, una única palabra. Me dijo, alcanzarás. Y yo no sé por qué se acercó a mí y me dijo, alcanzarás. Y nada más, se fue. Yo no entendí nada. Gracias. Yo no entendí nada en ese momento. Yo dije, ¿alcanzarás? ¿Alcanzarás qué? Ahora yo sé que me dijo esa mujer. Lástima, 2 de septiembre, pero no puse el año. Esa mujer, cuando me dijo a mí, alcanzarás, me estaba diciendo, Liliana, para Cristo alcanzarás gente. Marcarás diferencia, serás canal de bendición, serás mujer de influencia. Eso me estaba diciendo esa mujer. Eso me estaba diciendo esa mujer y ahora lo tengo tan claro. Pues hoy yo les suelto a ustedes la misma palabra y en el nombre del Señor Jesucristo les digo a cada uno de ustedes, alcanzarán en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús alcanzarán. Porque nada ni nadie les podrá hacer frente en ningún momento, ante ninguna persona, ante ninguna circunstancia, alcanzarán. Alcanzarán. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Yo recordaba a Jonás. Jonás fue enviado a predicar a Nínive. Y Jonás desobedeció. Se fue a un rumbo que Dios no le había mencionado. Se fue a Tarsis. Pero luego suceden una serie de circunstancias con el Señor y Él decide obedecer. Él decide obedecer. Y se regresa a Nínive y comienza a predicar. ¿Y saben qué pasó por causa de su obediencia? La ciudad entera se convirtió. 120,000 ciudadanos de Nínive se convirtieron al Señor. Eso es lo que ocurre con la obediencia. Así le ocurrió a Felipe en Hechos 8:26. Felipe era un apóstol que tenía su ministerio, su trabajo ministerial, para aclarar conceptos, en Samaria. Un ángel de Dios le dice, ve al desierto cerca de Gaza. Felipe obedece, se va al sitio donde el ángel de Dios le menciona y ahí el Espíritu de Dios lo mueve hacia un etíope que estaba leyendo las Escrituras.
Felipe se acerca hacia aquel hombre que era un hombre de cierto rango en Etiopía, tenía relación con la princesa etíope. Felipe se acerca, observa al etíope que está con las escrituras y le pregunta, ¿acaso entiendes? Felipe estaba leyendo una profecía sobre el Señor Jesucristo. Pero Felipe le pregunta al etíope, ¿acaso estás entendiendo lo que lees? Y el etíope le responde, ¿cómo quieres que entienda si nadie me ha explicado? Felipe le dedica tiempo al etíope, ese hombre se bautiza, regresa a Etiopía y por medio de él, producto de un hombre que obedece, muchos etíopes se convierten al Señor. Vean la importancia de obedecer. A veces escuchamos con tanta claridad la voz del Espíritu de Dios, con tanta claridad y no obedecemos. Tenemos que ser claros en eso. Pero si nos dejamos llevar por la voz del Espíritu, les aseguro que vamos a sembrar inquietudes en las personas y muchos buscarán al Señor. Leía un libro de una persona, como ven, soy buena lectora. Un hombre que fue pastor por mucho tiempo en los Estados Unidos y luego deja su ministerio pastoral y se convierte en motivador. Su nombre es Maxwell, John Maxwell. Estaba leyendo una lectura de un libro que se llama Vivir intencionalmente. No vivir de buenas intenciones, porque generalmente no se cumplen las buenas intenciones, no. Vivir intencionalmente es lo siguiente. Es tener claro objetivos y metas. Es diseñar estrategias y planes para alcanzar esas metas y darlo todo por conseguirlas. Eso es vivir intencionalmente, porque es una vida llena de recompensas, de motivaciones, porque usted va a sembrar en los demás y esa siembra se le va a devolver en bendición. Y aquí quiero hacer con todo el respeto un homenaje a Erika. Quiero hacerle un homenaje a la Machita, porque si hay alguien que vivió intencionalmente fue ella. Ella en su ministerio se forjó metas, se formó objetivos, trazó planes, estrategias, los alcanzó y marcó a muchísimas personas. Por eso ella vive en nuestro corazón. Las personas que viven intencionalmente viven en el corazón de los demás. Sus vidas se despliegan y alcanzan a otros. Y eso fue lo que hizo Erika. Como un homenaje póstumo a ella, quiero mencionar estas palabras, porque ella fue una persona excepcional. Yo veo a Erika y veo al Señor recibiéndola y diciéndole esa palabra con mucha alegría. Bien, Erika, sierva fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven conmigo y goza del cielo. Eso es lo que yo siento cuando la pienso. Eso es lo que yo siento cuando la pienso. Nos duele mucho, nos duele muchísimo su ausencia física, pero ella está mejor que nadie. Mejor que nadie. Y un buen día la veremos otra vez, cuando Dios así lo disponga. Así es que sigamos el ejemplo de Erika y tengamos ese vivir intencional. Brillemos ante el mundo, que realmente el mundo nos está necesitando. Nada como hoy, nada como hoy. Si usted se atreve, tal vez la última gráfica, Clodo, si usted se atreve a decirle sí al Señor, no le pide a Dios que guíe sus pasos si usted no tiene la intención de mover sus pies. Viva intencionalmente, brilla para el mundo, fíjese metas, busque personas. Yo sé que el Espíritu de Dios lo va a guiar. Hable de Jesús, hable de las bendiciones derramadas sobre su vida, hable sobre los beneficios de la cruz, trascienda su vida y alcance a otras personas.
Que el Espíritu de Dios avive el fuego. Tal vez hay mucha ceniza en nosotros, pero Él puede avivar el fuego. Él puede movernos a este cambio que necesitamos en nuestra vida. Él y solo Él, no es por los méritos personales suyos, que ha pasado por el colegio, por la universidad, que los títulos cuelgan en su pared, que tiene amigos de influencia. Nada de eso le va a servir para la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lo que nos es útil tremendamente es esa relación cercana con el Santo Espíritu de Dios, afinar nuestro oído y seguir los pasos que Él nos va a indicar. Que el Espíritu de Dios realmente avive el fuego que hay en nosotros y recuerde que Dios ha puesto en sus manos un tremendo potencial para servir. Pero si usted no se decide a dar pasos, usted nunca sabrá de lo que usted está hecho. Que Dios los bendiga.